Detente un momento. Déjame hacerte una pregunta sencilla pero inquietante. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado? Tal vez hoy cargas con esa sensación en lo más profundo de tu corazón. A lo mejor estás lidiando con una angustia que grita en silencio, con un vacío que parece devorarlo todo, y que susurra a tus oídos: Dios ya no está contigo. Pero déjame decirte algo importante, no estás solo en este sentimiento. Y antes de que vuelvas a culpar a Dios, antes de que pienses que Él realmente te ha fallado, quiero que caminemos juntos por este tema, porque lo que sientes tiene una raíz más profunda de lo que imaginas. Quizás estás pasando por una pérdida que no puedes explicar, un fracaso que nunca esperaste, un dolor físico o emocional que no parece tener fin, o incluso una batalla espiritual que te hace sentir que tus oraciones caen hacia un cielo vacío. Quizás has clamado de rodillas, pidiendo una respuesta, y lo único que recibiste fue el sonido del silencio. Ese silencio puede doler más que cualquier palabra, y es ahí, justamente, donde la duda comienza a tomar el lugar de la fe. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué significa ese silencio? ¿Acaso significa que Dios se ha alejado de ti, o algo mucho más profundo está ocurriendo? Piensa en Jesús por un momento. También Él, en un momento crucial de su vida, experimentó algo similar. Cuando estaba en la cruz, en sus últimos momentos de vida, levantó la mirada al cielo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Si Jesús, el Hijo de Dios, pronunció estas palabras, ¿qué decir de nosotros? ¿Por qué hasta Él sintió ese abandono? ¿Qué significa realmente? ¿Es posible que este aparente silencio de Dios tenga un propósito más grande del que alcanzamos a comprender? Hoy, quiero que recorramos juntos esta pregunta. Porque detrás de esa desesperación, detrás de esa sensación de abandono, puede que se oculte una verdad transformadora que necesitas escuchar. ¿Y si Dios no te está abandonando, sino preparando tu vida para algo que no puedes imaginar todavía? ¿Y si su silencio no es rechazo, sino parte de su plan perfecto? ¿Duele? Claro que sí. A veces dolerá hasta lo más profundo del alma. Pero el dolor no significa que Dios no esté ahí. En este momento, quiero pedirte que respires. Que tomes un instante para abrir tu corazón. Porque este cuestionamiento que llevas contigo no es el final. De hecho, estás a punto de descubrir que, aunque sientas que estás en medio del abandono, puedes estar justo en el lugar donde Dios está trabajando de manera más poderosa en tu vida. No te quedes en la superficie de las emociones. Vamos más allá. Vamos juntos a descubrir por qué sientes que Dios te ha abandonado. ¿Por qué sentimos que Dios nos abandona? Esa es la pregunta que martilla en el corazón de muchos creyentes. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, en un punto u otro, lucharon con esa misma sensación. Desde David hasta Elías, desde Job hasta el apóstol Pablo, parece que este sentimiento no es algo nuevo ni exclusivo. ¿Pero por qué ocurre? ¿Por qué, si Dios promete nunca dejarnos ni desampararnos, a veces sentimos como si estuviera tan lejos que nuestras oraciones ni siquiera llegan a Él? Primero, tenemos que entender algo crucial: nuestra percepción no siempre es la realidad. Déjame explicarlo de otra manera. Imagina un cielo cubierto de nubes gruesas. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, podríamos pensar que el sol ha desaparecido, que ya no está. Pero sabemos que eso no es cierto. El sol sigue ahí. Las nubes son solo un obstáculo momentáneo que bloquea nuestra visión. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Él no nos abandona, pero nuestras emociones, nuestras circunstancias y nuestras pruebas pueden nublar nuestra percepción al punto de hacernos creer lo contrario. Tomemos como ejemplo a David. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió uno de los salmos más desgarradores en la Biblia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Salmos capítulo 22, versículos del 1 al 2. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te has sentido así? David, rodeado de enemigos, perseguido, quebrantado, sintió que Dios estaba lejano. Pero si sigues leyendo el Salmo, algo cambia. Más adelante, David declara: porque Él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Salmos capítulo 22, versículo 24.
Aquí está la clave. Aunque David sentía abandono, en el fondo de su corazón sabía que Dios lo escuchaba. ¿Por qué, entonces, sentimos que Dios está distante? A veces, esto ocurre porque estamos en un proceso donde Dios está probando nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3, lo dice claro: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A menudo, el silencio de Dios no es un rechazo, sino una pausa divina. Es un espacio donde nuestra confianza en Él se profundiza, donde aprendemos a depender más de su palabra que de nuestras emociones. Otro ejemplo bíblico poderoso es el de Job. Job perdió todo: su familia, su salud, su riqueza. Se sintió abandonado por Dios. Incluso dijo: «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su trono. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos». Job capítulo 23, versículos del 3 al 4. Job estaba desesperado, pero seguía buscando a Dios. ¿Qué fue lo que aprendió al final? Que Dios nunca lo había dejado. Que incluso en su dolor más profundo, Dios estaba completamente al control. Muchas veces, el sentimiento de abandono surge porque esperamos que Dios actúe a nuestra manera y en nuestro tiempo. Queremos una respuesta inmediata, una señal clara, una solución instantánea. Sin embargo, Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9, nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La realidad es que la manera en que Dios opera está más allá de nuestra comprensión. Sus planes son perfectos, aunque nosotros no siempre podamos verlo. Entonces, cuando se siente que Dios te ha abandonado, es posible que estés en el proceso de ser moldeado, fortalecido, o incluso preparado para algo que no puedes imaginar todavía. No permitas que ese silencio aparente te haga creer que Él no está contigo. La promesa de Hebreos capítulo 13, versículo 5, sigue siendo verdad: «No te desampararé, ni te dejaré». Pensemos ahora en Jesús, quien enfrentó la mayor prueba de abandono conocida en la Biblia, el momento en la cruz. Cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo capítulo 27, versículo 46, estaba citando las primeras palabras del Salmo 22, pero también llevaba consigo todo el peso del pecado de la humanidad. Jesús no solo sentía ese abandono, estaba cargando sobre sus hombros la separación que el pecado causa entre Dios y nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz, experimentando la distancia que el pecado crea, para que nosotros jamás tengamos que vivir un abandono real por parte de Dios. Sin embargo, ese momento de aparente abandono no fue el final. 3 días después, vino la redención. La resurrección es el recordatorio más poderoso de que el abandono jamás tiene la última palabra. Es un testimonio firme de que, aunque sientas que todo está perdido, Dios siempre tiene el control. Su plan siempre supera las expectativas humanas. Así que, cuando sientes que Dios te abandona, recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, Él está tejiendo una obra maestra detrás del telón. Otro aspecto importante que debemos explorar es nuestra inclinación humana a confiar en lo que sentimos más que en lo que sabemos. Las emociones son volátiles, inestables y a menudo engañosas. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Cuando permitimos que nuestras emociones dicten nuestra fe, caemos en el peligro de alejarnos de las promesas de Dios. Pero la Biblia nos invita a caminar por fe y no por vista, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Debemos aferrarnos a las promesas de su palabra, incluso cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario. Entonces, ¿cómo respondemos cuando sentimos que Dios nos ha abandonado? Una forma práctica y poderosa es acudir constantemente a la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración perseverante no solo fortalece nuestra fe, sino que nos conecta con Dios de una manera que va más allá de nuestras circunstancias. Aunque el enemigo susurre que Él no escucha, recuerda que cada oración que haces hiera directo a su trono. Asimismo, es vital sumergirse en su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice: «Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios».
Cuando sientes que Dios está distante, la Escritura se convierte en un ancla, recordándote su fidelidad a lo largo de la historia humana. Desde los israelitas en el desierto hasta los primeros cristianos perseguidos, las páginas de la Biblia están llenas de relatos de personas que descubrieron que, incluso en el aparente abandono, Dios nunca dejó de trabajar en sus vidas. También debemos recordar que la comunidad de creyentes es una herramienta poderosa que Dios usa para recordarnos que no estamos solos. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hablar con otros cristianos, compartir nuestras luchas y recibir consuelo y apoyo es una forma de experimentar el amor de Dios incluso cuando sentimos que su presencia no es evidente. Por último, reflexiona en esta verdad: Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Las pruebas, los silencios y las sensaciones de abandono son medios que Él utiliza para moldear nuestras vidas según su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La próxima vez que sientas que Dios te ha abandonado, pregúntate: ¿qué está produciendo Dios en mí? ¿Qué quiere enseñarme a través de esta experiencia? Quiero que pienses en algo profundo: las temporadas de aparente silencio de Dios no son un accidente. A menudo, estas etapas son momentos programados divinamente. Parecen vacías, pero están llenas de propósito. Hay lecciones ocultas en estos periodos de sequía, y una de las más importantes es aprender a confiar en lo invisible y aferrarnos a lo eterno. Cuando todas las señales externas dicen que Dios está ausente, nuestra fe tiene la oportunidad de crecer más allá de los límites de nuestra comprensión y nuestras emociones. Recuerda a los discípulos de Jesús en la barca, cuando se desató una tormenta. Jesús estaba durmiendo, y ellos se sintieron completamente abandonados. Marcos capítulo 4, versículos del 37 al 38, narra su reacción desesperada: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Tal vez tú también te has sentido así, como si estuvieras en una tormenta y Dios pareciera estar durmiendo. Pero en el siguiente versículo, Jesús despertó, reprendió al viento y calmó las olas. Luego, les hizo una pregunta crucial: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos capítulo 4, versículo 40. Aquí está el mensaje: Jesús nunca perdió el control. Aunque parecía ausente, estaba completamente al mando de la situación, y esa misma verdad aplica a tu vida hoy. Por otro lado, a veces atribuimos la sensación de abandono al lapso o negligencia de nuestra parte para buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios? El profeta Elías también enfrentó una experiencia donde sintió que Dios estaba ausente. Después de huir al desierto, deprimido y sintiéndose insignificante, Dios le habló, pero no en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. 1 Reyes capítulo 19, versículo 12. Este relato nos enseña que muchas veces buscamos a Dios en los grandes gestos y señales, pero nos está llamando a escuchar su voz en la quietud, en los momentos donde todo parece desafiante. La Biblia también deja claro que nuestra relación con Dios es como una inversión a largo plazo. Es una fe que debe ser nutrida, especialmente en tiempos difíciles. Gálatas capítulo 6, versículo 9, exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo seremos, si no desmayamos. Mientras atraviesas este periodo de aparente abandono, recuerda que cada oración, cada acto de fe, cada lágrima puesta delante de Dios es como una semilla que un día dará fruto. Dios siempre ve. Dios siempre escucha. Y Él está trabajando, incluso cuando no lo ves. Finalmente, no olvidemos la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo, una promesa eterna de que nunca estaremos separados de su amor. Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39, lo declara con una fuerza inigualable: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No importa cuánto tiempo dure la tormenta, ni qué tan profundo sea el valle, su amor por ti permanece inquebrantable. Cuando analizamos la experiencia de sentirnos abandonados por Dios, debemos mirar más allá de la superficie de nuestras emociones inmediatas y profundizar en lo que realmente está sucediendo en nuestra vida espiritual. Una posible reflexión surge al preguntarnos: ¿qué nos está enseñando Dios a través de este aparente abandono?
La Biblia nos muestra que estos momentos están diseñados para estirarnos, para moldearnos y para llevarnos a una mayor dependencia de Dios. No son meros inconvenientes emocionales, son talleres espirituales para nuestra fe. La sensación de abandono es, en muchos sentidos, un espejo de nuestra vulnerabilidad humana. Nos recuerda que somos limitados, que no podemos controlar todo ni entender los caminos de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29, proclama: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este sentimiento de vacío no debería llevarnos al desánimo, sino al reconocimiento de nuestra dependencia total de su gracia. ¿Y qué belleza hay en eso? Porque el vacío que sentimos es precisamente el espacio que Dios quiere llenar con su presencia. En momentos como estos, es crucial preguntarnos: ¿está Dios realmente distante, o yo he sido quien se ha alejado? Tal vez tus prioridades han cambiado, y, sin darte cuenta, has dejado de buscar a Dios con la misma intensidad que antes. Santiago capítulo 4, versículo 8, nos exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es un llamado a reflexionar sobre nuestro propio corazón, a examinar si estamos caminando en obediencia y en búsqueda constante de Él. También podemos ver estos tiempos de aparente distancia como parte del camino hacia la madurez espiritual. En Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7, se nos dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios no nos abandona, sino que permite pruebas y desafíos para formar en nosotros un carácter que refleje a Cristo. Es como un padre que deja que su hijo tropiece un poco para que aprenda a caminar por sí mismo. No se trata de crueldad, se trata de amor. Además, este sentimiento de abandono puede ser una invitación divina para reevaluar nuestras motivaciones. A veces seguimos a Dios por lo que podemos obtener de Él: bendiciones, respuestas rápidas, dirección clara, en lugar de simplemente buscar su presencia. Pero Dios no es un genio en una lámpara, es nuestro Padre Celestial, que desea una relación profunda, genuina y comprometida con nosotros. Cuando sentimos su ausencia, puede ser un recordatorio de que la esencia de nuestra fe no está en lo que Dios nos da, sino en quién es Él. Finalmente, reflexionemos en la eternidad. Como cristianos, nuestra esperanza no radica únicamente en esta vida pasajera, sino en la promesa de que un día estaremos plenamente con Dios, cara a cara, sin más dudas ni sufrimientos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, describe este glorioso día: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que ahora parece incierto o doloroso será parte del pasado, pero la presencia de Dios será nuestra realidad eterna. Y aquí estamos, al final de esta reflexión, pero no al final de tu camino con Dios. Si hay algo que quiero que te lleves hoy, es esto: Dios nunca te ha abandonado, ni lo hará. Lo que sientes, esa distancia, ese vacío, ese aparente silencio, puede ser oportuno, necesario y profundamente transformador. Pero no es porque Dios se haya ido, sino porque Él está trabajando en un plan mayor, un plan que no siempre alcanzas a ver. Su palabra promete en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa es una verdad eterna, una roca firme a la que puedes aferrarte. ¿Cuál será entonces tu próximo paso? No permitas que este sentimiento de abandono te aleje de Él. Más bien, úsalo como un puente para acercarte más. Pasa más tiempo en su palabra, busca su rostro en oración, conéctate con otros creyentes que puedan apoyarte en tu caminar. Y sobre todo, clama sin cesar, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versículos del 25 al 26, bueno es Dios para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. La espera nunca es en vano cuando esperas en el Dios vivo. Si hoy te sientes al borde del quebrantamiento, quiero recordarte que estás justo donde Dios puede hacer su obra más grande. A menudo, los momentos más oscuros de nuestra vida son el escenario donde su luz brilla con más fuerza. Mira a Jesús. Mira a David. Mira a Job. Todos ellos pasaron por valles de oscuridad, pero salieron fortalecidos. Tú también saldrás de esto,
porque Él está contigo, aunque no lo sientas siempre. Su promesa no falla. Su amor no se retrae. Su gracia es suficiente. Así que respira profundo. Haz una pausa. Recuerda que tu Dios es fiel, y si Él no dejó a Jesús en la cruz, si no dejó a David en la cueva, si no dejó a Job en su calamidad, no te dejará a ti. Agárrate de esa verdad y camina un día a la vez. Puede que no tengas todas las respuestas, pero tienes a Dios, y eso es más que suficiente. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón o te ayudó a enfrentar tus propios cuestionamientos sobre la presencia de Dios, te invito a compartirlo. Compártelo con alguien que puede estar preguntándose, ¿dónde está Dios? Juntos podemos recordar y proclamar que Él siempre está presente, especialmente en nuestro dolor. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios y contarme cómo te ha hablado Dios últimamente. Que Dios te bendiga y te llene de su paz.